Y como decía, hoy comenzamos un nuevo lema que se llama ungidos. Ungidos. Y yo quisiera en esta mañana poder hacerlos, quizás motivar a explorar algo que quizás no siempre, bueno, capaz que sí, lo hacemos, pero es el sentido de la audición, ¿no? Yo tengo una tía que tiene un don auditivo increíble. No sé cómo hace para estar en la casa y escuchar los chismes de las vecinas. No lo sé, creo que es un don de Dios eso. Pero ahora vamos a escuchar una melodía y yo quisiera después, no sé si alguno quiere cerrar sus ojos o entrar en la melodía, pero les voy a pedir ahí a Celes que me ayude y vamos a ejercitar este sentido auditivo. Vamos. Muy bien. ¿Qué es ese ruido? ¿Viento? ¿Una carretera? ¿Agua cayendo? ¿Avión? ¿Un avión? ¿Una turbina de avión? ¿El mar? Oh. ¿Qué marca es la camioneta, Yamila, por favor? Oh, ¡qué imaginación! El Netflix, dale de baja el Netflix porque ya la imaginación voló. Este ruido se llama ruido blanco. ¿Alguna vez han escuchado hablar del ruido blanco? Quizás a los que son papás les suena esto del ruido blanco. Bueno, el ruido blanco lo que hace, ahí vamos a ver una pequeña definición simple, impide que otros sonidos se destaquen. ¿Qué otro sonido? Por ejemplo, nos ha pasado, creo que un domingo lo dije acá, el vecino da la música, pum, cha, pum, fuerte, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos el parlante y ponemos el ruido blanco y eso anula todo sonido del ambiente. Y uno puede dormir tranquilo. ¿Okay? Algunos dicen que calma, o no que calma, sino que ayuda a conciliar mejor el sueño. ¿Cuánto les cuesta dormir acá? ¿Cuánto como que se acuestan pero dan vueltas ahí, bueno, ¿cuándo me duermo? Bueno, algunos dicen que puede ayudar este ruido blanco a conciliar y a descansar un poco mejor. Pero también algunos pediatras dicen que este ruido blanco lo que hace es simular lo que el bebé podía escuchar desde el vientre de la mamá. Es como ese ruido, por eso algunos bebés se calman, nosotros todavía estamos ahí poniéndole el ruido a Leví, porque bueno, cuando se duerme 8 de la noche, todavía hay fiesta en la casa, entonces por esa razón anula todos esos sonidos externos. Pero otros también dicen que este ruido blanco, a la larga, quizás si uno lo pone en un volumen alto, es tan alta la frecuencia que tiene, que puede llegar a quizás a causar algunos daños en la sensibilidad auditiva. No quizás en el oído, sino en percibir ciertos sonidos. Exactamente, si el volumen está muy alto. Ahora, ¿cuál es la razón por la que menciono este tema del ruido blanco? Y hoy vamos a estar hablando sobre ungidos adormecidos. Ungidos adormecidos. Vamos a ir de a poco. Cuando hablamos ungidos, nos tenemos que remontar, inmediatamente nuestra cabeza tiene que ir al Antiguo Testamento. Ese momento donde el sacerdote, fuera del lugar de santo, fuera del lugar del tabernáculo, era ungido con aceite, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, nos grafican esto, recuerdan ahí la historia del rey David, de David, antes de ser rey, viene Samuel y dice, traigo un cuerno lleno de aceite. No es que ese aceite que nosotros tenemos acá a veces, que oramos por los enfermos, que es una cruz así, un tinte nomás. No, este era un cuerno que se vertía completamente en la persona hasta llegar a ser mojada con aceite. ¿Cuánto le gustaría ser en esta mañana bautizado, o sea, ungido con aceite? Pues tengo ahí 5 litros de aceite por si alguien quiere. No.
Pero lo que hacían esta unción, este aceite simbolizaba la obra del Espíritu Santo sobre esa persona. O sea, este aceite es señal de que el Espíritu Santo estaba en su vida y que también esta persona era capacitada para hacer o para llevar a cabo esa tarea que Dios le estaba mandando a hacer. El hecho de ser una persona ungida lo hacía una persona distinguida ante los demás, porque obviamente era una persona que había sido consagrada, apartada para hacerlo. Por eso le daba cierta distinción. Y esto del ungido también sucede en estos tiempos. No sé si ustedes han escuchado hablar que aquí viene el ungido de Dios. ¿Han escuchado? Aquí está la ungida de Dios, ¿no? Allá atrás está el ungido de Dios. Y esto a veces puede llegar a producir un problema. O puede llevarnos a cometer errores, porque a veces el ungido de Dios es el pastor o es el líder. Ese es el ungido o la ungida de Dios. Y esto a veces se vuelve una dependencia muy fuerte dentro de la iglesia. Porque pasa, yo, como les decía al principio, vine al culto para escuchar ¿a quién? Al ungido de Dios. Vine a la reunión de oración para que me ore ¿quién? El ungido de Dios. Voy a leer, a escuchar cómo predica, cómo lee la Biblia. ¿A quién? Al ungido de Dios por todo lo que nos leí esta semana. Entonces, voy a escuchar ¿a quién? Al ungido de Dios. Pongo el video de YouTube en la semana. ¿A quién? Al ungido, a la ungida de Dios, ¿para qué? Para que me ministre, para que hable a mi corazón. Entonces, esto del ungido de Dios a veces puede provocar en nosotros esa dependencia. Ahora, ¿qué es lo que termina pasando? Adormecimiento. Nos dormimos. ¿Por qué? Porque ¿quién lo hace todo? ¿Quién está capacitado para predicar? El ungido de Dios. Adormecimiento, hay sosiego, hay pasividad, disminuye la capacidad de movimiento de parte de cada uno de nosotros. Porque tenemos ¿a quién? Al ungido de Dios. Pero les soy sincero, aquí entre nosotros, si no va a salir de aquí, ni el pastor Rocco va a escuchar. Pero a mí me conviene ser el ungido de Dios. ¿Por qué? A mí me conviene que ustedes me traten a mí como el ungido de Dios, porque yo puedo manipularlos. Puedo tener el control de ustedes. Yo puedo hacerlos más dependientes de mí. Entonces a mí me conviene que ustedes a mí me traten como el ungido de Dios, porque sé que me van a escuchar, porque mi palabra o lo que yo diga, ¿qué es? Está ungida ¿por quién? Por Dios. Entonces a mí personalmente me conviene. Entonces, de ahora en adelante, yo soy para ustedes ¿quién? No, el día que eso pase, ustedes tienen la confianza para darme un buen sopapo por la cabeza. Una vez, un chico fue a pedir un consejo a un pastor que creía ser ¿quién? El ungido de Dios. Pastor, me saluda ahí, Tiago, el ungido de Dios. Pastor, me quiero casar. ¿Qué hago? ¿Me caso con esta chica o no? Y el pastor, que era ¿quién? El ungido, dice, el Señor me dice que tenés que dejar a esa chica. Oh, y si el Señor dice, ¿qué hay que hacer? Porque si no, ¿qué pasa? La culpa, la vergüenza. Cuidado.
Cuidado, eso es peligroso. Por eso, Lucas capítulo 4, verso 18 es muy claro. Dice que el Espíritu del Señor está sobre, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del... Aquí Jesús comienza y se levanta en la sinagoga y luego se sienta, luego de leer esta porción de la Biblia que está en Isaías capítulo 61. Y él dice, esta palabra es el cumplimiento. Hoy se cumple esta palabra. Yo soy el cumplimiento de esa profecía. O sea, aquí Jesús públicamente se da a conocer el ministerio para el cual él había venido a la tierra. Ante los que estaban ahí escuchando, para esto vine. Si uno se pone a pensar, Jesús, ¿para qué vino? Entonces acá si uno puede enumerar, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año del favor del Señor. Para eso vino Jesús. Y para aún más. Lo interesante es que en Juan capítulo 14, el mismo Jesús que estaba diciendo estas obras, que iba a realizar estas obras en la tierra, dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué pasa? También Él las hará. ¿Y qué pasa? Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo. Aquí podría parecer que Jesús estuviera diciendo, ustedes van a ser mejores que yo. Pero con la mano al corazón, ¿podemos ser mejores que Jesús? Mira los talones, mira los tobillos. ¿Cuál es el sentido que tienen estas palabras de Jesús? El sentido aquí de hacer mayores cosas o mayores obras que Él es que su presencia se multiplica para hacer las obras de Jesús. O sea, la obra del Espíritu Santo no solamente en un ungido, sino en todos aquellos que creen en Jesús, tienen la facultad, el poder para llevar a cabo, ¿qué? Sus obras. ¿Y cuáles son las obras de Jesús? ¿Cuál es el para qué de Jesús? Lo que leíamos recién. Predicar las buenas nuevas, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, anunciar el año agradable, el favor del Señor. Aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que hemos recibido el Espíritu de Jesús, aquellos que han recibido el aceite del Espíritu Santo en sus vidas, podemos comenzar a hacer las cosas que una sola persona hizo en 3 años. O sea, aquí Jesús habla en Juan capítulo 4 que va a dejar ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, para no dejarnos solos y que nos va a acompañar para poder llevar a cabo toda buena obra. O sea, la presencia de Cristo en nosotros va a producir mayor alcance de lo que Él hizo en la tierra. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿Qué nos ha adormecido? ¿Qué nos ha pasado de que nosotros no estamos hoy en día llevando a cabo lo que Jesús, sus obras, lo que Él hizo? ¿Qué pasa hoy que estamos adormecidos? Y aquí les presento algunos ruidos blancos. Esos ruidos que nos ha cauterizado, nos han adormecido, que no nos ha dejado, ¿qué? Escuchar lo que Dios está escuchando, de mirar lo que Dios está mirando, de hacer lo que Dios quiere hacer.
Y el primer ruido blanco es la falta de decisión por Jesús. Y Jesús es claro. O soy seguidor de Jesús o no soy seguidor de Jesús. Falta de compromiso, falta de obediencia a las enseñanzas de Jesús. Falta de determinación, que mi amigo vea en mí que soy diferente, que puedo marcar una diferencia, que puedo ser luz, que puedo ser sal. Que he tomado una decisión por Jesús. No solamente ser bautizado, no solamente subir un versículo bíblico en las redes sociales, es vivir realmente una decisión diaria de que soy un seguidor de Jesús. No aquí adentro, allá afuera. La segunda es insensibilidad. Insensibilidad que a las cosas de Dios, a las necesidades de los demás, a las oportunidades que Dios nos presenta a diario. ¿Cuántas oportunidades tenemos para testificar acerca de Jesús? ¿Cuántas oportunidades tenemos de poder dar vista a un ciego? ¿Cuántas oportunidades nos perdemos de libertad a una persona que está, darle libertad a una persona que está cautiva, que está oprimida? ¿Cuántas veces nos perdemos? ¿Por qué? Por falta de sensibilidad. La tercera es el conformismo. El conformismo en que en lo espiritual, ya venir aquí se vuelve una costumbre, ya aquí se vuelve una rutina, y vengo, me siento, escucho la palabra, saludo a uno que otro, me voy, vengo el otro, y así. ¿Y acaso Dios no tiene algo nuevo para mí hoy? ¿No estoy anhelando en la semana a ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, escuchar su voz? ¿Hacia dónde quiere decir, qué quiere decirme Dios? ¿Ya no hay ese anhelo por querer más de Dios? Conformismo. La cuarta es no ser conscientes del poder que tenemos, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús que vive en nosotros, no dimensionamos lo que puede hacer a través de nuestras vidas. Lo que hay en nosotros, no lo dimensionamos, lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros y a través de nosotros. La influencia que cada uno de nosotros puede llegar a tener en las demás personas a través de la unción del Espíritu Santo en nosotros. Porque la unción del Espíritu Santo no es caerse en la iglesia. La unción del Espíritu Santo no tiene que ver con llorar solamente. La unción del Espíritu Santo tiene que ser la movilización que Él me da frente a ¿qué? A lo que está pasando a mi alrededor. Por eso la pregunta es, ¿qué otros ruidos blancos nos han adormecido? ¿Qué nos ha adormecido? Las ocupaciones, la rutina, el internet, las preocupaciones económicas, los problemas, el conformismo, la falta de fe. Nos olvidamos del primer amor, la prioridad de Jesús en nosotros. Muchas veces el legalismo. El rechazo. ¿Qué nos está adormeciendo? Somos invitados en esta mañana
a salir de este estado, a salir del adormecimiento y de comenzar a accionar a lo que Jesús vino a hacer, lo que Jesús dice de hacer.